Imagina que estás a días de una elección histórica. Imagina que tu país está dividido, expectante, temblando ante un cambio político inevitable. Ahora imagina que uno de los candidatos, Carlos Manzo, un hombre controversial, persistente, incómodo para muchos y sorprendentemente influyente para otros, envía un mensaje directo al presidente más polémico y disruptivo de Latinoamérica, Nayib Bukele. Y horas después, Carlos Manzo muere. ¿Qué decía exactamente ese mensaje? ¿Por qué fue enviado a Bukele? ¿Y qué significado político deja un último discurso antes de la muerte? Hoy vamos a contarlo todo. La historia que vamos a explorar no es una noticia común. Es un cruce entre política, estrategia, legado y tragedia. Carlos Manzo, un personaje reconocido en la escena política mexicana, dejó un mensaje final que no fue dirigido a su partido, ni a sus rivales, ni a sus seguidores, sino al presidente salvadoreño Nayib Bukele, un líder globalmente conocido por su estilo directo, autoritario para algunos, revolucionario para otros. Ese mensaje, breve, preciso, cargado de simbolismo, alcanzó una relevancia internacional inesperada cuando la noticia de su muerte golpeó a medios, ciudadanos y analistas. Y hoy, vamos a reconstruir ese momento, su significado, el impacto político y emocional de sus palabras, y porque su mensaje ha sido considerado por algunos como el cierre perfecto de su trayectoria, y por otros, como un recordatorio de lo que pudo haber sido. Antes de entrar al mensaje completo, te lanzo un reto incómodo de esos que dividen familias y prenden Twitter. Si supieras que te quedan pocos días, ¿cuál sería la última idea que dejarías clavada en la historia? ¿Una verdad política que nadie se atreve a decir por miedo a cancelación? ¿Una confesión personal que podría destruir tu imagen, o salvar a alguien? Un mensaje espiritual que para unos suena a luz y para otros a manipulación. Porque al final, cuando el tiempo se acaba, se caen las banderas, se apagan los discursos, y queda lo único que de verdad pesa, lo que te atreviste a decir. Déjalo en los comentarios sin filtro y sigamos. ¿Quién fue Carlos Manzo? Carlos Manzo no fue un político promedio. No era un rostro más en el escenario electoral. Era un candidato con una visión particular, un discurso crítico, directo y sin maquillaje. Proveniente de una formación firme y centrada, defendía ideas que incomodaban a muchos sectores, pero también despertaban simpatía en votantes cansados de lo tradicional. Su personalidad era dura, franca, sin disfraces. No buscaba el aplauso fácil ni el populismo barato. Y eso, en un mundo político saturado de discursos superficiales, lo convirtió en un personaje distinto. Ese carácter frontal lo acercó a figuras fuertes, firmes y controversiales como Nayib Bukele. Orígenes e historia personal. Proveniente de un entorno familiar sencillo pero sólido, Manzo creció en un espacio donde la responsabilidad, la palabra y el compromiso tenían peso real. Su familia, trabajadora y analítica, fue forjando en él una visión clara del país, un México con orden, con disciplina, con valentía, con decisiones firmes, una visión que más tarde encontraría ecos en el discurso de Bukele. Su carrera política no nació de privilegios. Creció desde la base, con luchas constantes, debates, puertas cerradas y una persistencia casi obsesiva. Ese origen humilde fue la raíz de su autenticidad. ¿Por qué admiraba a Bukele? Aunque Manzo era mexicano y Bukele salvadoreño, había un puente invisible entre ambos, la idea del cambio real. Bukele gobernó desde la confrontación directa con las maras, transformando la seguridad de El Salvador con mano dura, decisiones impopulares y un liderazgo personalista. Eso, para Manzo, representaba algo que él veía imposible en México, acción inmediata. Por eso, cuando se acercaban las elecciones y la tensión política crecía, Manzo decidió dedicar sus últimas palabras a quien consideraba un ejemplo de valentía política. ¿Crees que un político debe admirar públicamente a otro líder extranjero? El mensaje a Bukele. Contexto. El mensaje de Manzo no apareció espontáneamente. Era parte de un discurso final, una reflexión profunda sobre la situación política mexicana y sobre cómo él imaginaba un país sin miedo. En ese contexto, mencionó a Nayib Bukele con admiración como un referente de acción directa y eficacia. En sus palabras, decía que decisiones así eran necesarias en México, que la autoridad debía retomar el liderazgo y que el pueblo necesitaba a alguien con la determinación que él veía en Bukele. Un mensaje fuerte, polémico, y que resonó horas antes de su muerte. ¿Qué decía exactamente ese mensaje? Según el documento, el mensaje era directo. Hablaba de la urgencia de un México seguro, de la necesidad de decisiones firmes, del valor de actuar sin titubeos, de tomar control del país antes de que la violencia terminara por destruirlo. Le decía a Bukele que admiraba su coraje y que, si México tuviera un liderazgo así, la historia sería distinta. No fue un mensaje de súplica. Fue un mensaje de reconocimiento político. Un mensaje de espejo. Esto es lo que necesitamos aquí. El impacto en medios y opinión pública. Cuando se confirmó la muerte de Manzo, ese mensaje se transformó en un fenómeno viral. Analistas debatían si había sido un movimiento estratégico, una despedida simbólica, una crítica a México o un gesto de admiración sincera. Programas, foros, publicaciones y redes sociales explotaron con la noticia. Algunos vieron el mensaje como un llamado al cambio. Otros lo criticaron como un intento de comparación innecesaria. Otros, más emocionales, lo vieron como un hombre que, sabiendo que se acercaba a su final, quiso dejar una idea clara sobre lo que él creía que México necesitaba. ¿Crees que este mensaje fue un acto de valentía o de desesperación política? ¿Qué significa que un candidato mexicano envíe un mensaje a Bukele? Este acto, simbólicamente, es poderoso. Un candidato mexicano enviando un mensaje al presidente de otro país no es algo común. Significa ruptura de esquemas. Significa una búsqueda de referencia externa. Significa que Manzo veía en Bukele lo que no encontraba en la política local.
Para Bukele, aunque no respondió públicamente, el mensaje habría sido un reconocimiento internacional más sobre su poder simbólico. Para el público latinoamericano, significó una comparación inevitable entre dos modelos políticos. ¿Qué pasó después? ¿Qué habría pasado si Manzo no moría? Si Carlos Manzo hubiera sobrevivido, su mensaje habría sido uno de los discursos más citados de su campaña. Habría generado controversia, pero también debate nacional. Su figura política habría crecido. Pero su muerte convirtió ese mensaje en un legado. En una cápsula final de su visión. ¿Crees que el mensaje habría cambiado la historia política de su campaña si él siguiera vivo? El pilar roto. Pero aquí está la contradicción. Carlos Manzo enviaba un mensaje de fortaleza, liderazgo y valentía, mientras su cuerpo estaba perdiendo la batalla. Esa ironía emocional convierte su discurso en algo más profundo, un hombre luchando contra su propia fragilidad, intentando dejar una marca antes de que su voz se apagara. Su mensaje es fuerte, sí, pero nace desde la vulnerabilidad. Desde la conciencia de que quizás no estaría para ver el futuro político que él deseaba para México. Carlos Manzo dejó más que un mensaje. Dejó una reflexión incómoda sobre liderazgo, valentía y las decisiones que transforman países. Su admiración hacia Bukele no fue una postura diplomática, fue una declaración política sobre lo que él creía urgente. Su muerte convirtió sus palabras en un eco que todavía resuena. Y la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Será escuchado su último mensaje o se perderá como tantos otros en la política mexicana? Bloque extra, profundidad política, psicológica y el peso de un último mensaje. Para comprender la magnitud de las palabras de Carlos Manzo antes de morir, no basta con analizar su mensaje. Hay que examinar el contexto emocional, político y humano que lo rodeaba. Porque un mensaje final no surge de la nada, nace del cansancio, de la frustración, del amor por una causa, del deseo de trascender, sobre todo, de la certeza de que quizás no habrá otra oportunidad para decir lo que se guarda en el corazón. En sus últimos días, Manzo enfrentaba un desgaste físico evidente, pero también una presión emocional intensa. La campaña electoral, como muestra la fuente, lo había llevado al límite. Sus ideas habían sido criticadas, ridiculizadas y, en algunos casos, malinterpretadas. Aún así, él siguió hablando, siguió insistiendo, siguió lanzando su visión. Lo que nadie imaginaba era que ese discurso final se convertiría en su legado definitivo. Si analizamos fríamente el mensaje, hay algo profundamente humano en él. No está adornado, no está calculado para likes, no está diseñado para sumar votos. Es un mensaje crudo, directo, casi confesional. Manzo hablaba no como un candidato, sino como un hombre que observaba a su país con dolor y con esperanza. Y esa mezcla, dolor por lo que veía y esperanza por lo que creía posible, es lo que le dio tanta fuerza a sus palabras. Políticamente, su mensaje también revela una realidad incómoda. En los momentos de crisis, la gente mira hacia afuera buscando ejemplos. Manzo eligió mirar hacia Bukele porque representaba, para él, un modelo de autoridad efectiva y sin dilación. Pero este gesto también expone una vulnerabilidad del sistema mexicano, la falta de figuras, en opinión de Manzo, capaces de tomar decisiones firmes y rápidas. Muchos analistas interpretaron este gesto como un intento desesperado. Otros lo vieron como un acto de absoluta valentía política. Y otros, como un desafío implícito a la clase dirigente mexicana. En cualquier caso, lo que revela es que Manzo tenía claro que su mensaje no estaba dirigido solo a Bukele, sino al pueblo. Un mensaje envuelto en el nombre de otro líder, pero destinado realmente a los mexicanos. Desde el punto de vista psicológico, las últimas palabras de un candidato tienen un peso simbólico enorme. Revelan su mundo interior, sus miedos más profundos y sus convicciones más arraigadas. En este caso, su mensaje funciona casi como una radiografía emocional, un hombre que sabía que el tiempo era corto, que entendía que su cuerpo ya no podía con la carga, pero que aún así quería dejar algo claro. Y ese clarificar antes de partir es un acto de humanidad brutal. También hay un componente cinematográfico en esta historia. Imagina la escena. Carlos Manzo, debilitado, respirando con dificultad, pero todavía pensando en su país. Una habitación silenciosa. Un asistente cerca. El ambiente tenso. Él pide registrar un mensaje. Y lo hace sin titubeos. Lo dice con firmeza, con convicción, con el peso de alguien que ha vivido una vida entera luchando y que, incluso en su despedida, quiere incidir en la política nacional. Y luego, la muerte. La noticia golpeando redes sociales como un trueno. Los vídeos compartidos, los fragmentos analizados cuadro por cuadro, los comentaristas elaborando teorías, los seguidores llorando, los detractores guardando silencio incómodo, los medios internacionales tomando nota. Una muerte que convirtió un mensaje en titular global. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué habría pasado si Manzo hubiera sobrevivido? ¿Habría tomado fuerza su discurso? ¿Habría usado ese mensaje como estandarte para movilizar votantes? ¿O habría sido utilizado en su contra por rivales políticos? Las respuestas nunca se sabrán. Pero su ausencia convirtió lo que pudo haber sido un capítulo más en un final definitivo. Su mensaje a Bukele, entonces, no solo es una referencia a un presidente extranjero. Es la expresión última de un hombre que deseaba ver cambios profundos en su país. Un mensaje que hoy se estudia, se comparte y se interpreta como una especie de manifiesto final. Y ahora sí, es momento de cerrar esta historia. Si este análisis del último mensaje de Carlos Manzo te dejó con la cabeza haciendo loading y el pecho medio apretado, ya sabes la movida. Suscríbete, revienta ese like, activa la campana y comenta qué parte te afectó más.